Audioguías de prácticas culturales. Hola, los saludamos. Mi nombre es Laura Itchart y en esta audioguía vamos a presentar el texto de Jorge Huergo, Hegemonía, un concepto clave para comprender la comunicación. Esta lectura nos va a permitir abordar uno de los temas centrales de la materia, la relación entre cultura y poder. Huergo en este fragmento nos permite pensar cómo funciona la hegemonía en el lenguaje. Para ello primero realiza una historización de cómo se construyó la categoría. En particular, recupera los aportes de Antonio Gramsci en primer término y luego de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe para luego analizar el proceso de formación discursiva. Como seguramente ya leyeron o como les explicó su profesor o profesora, Gramsci escribe sus reflexiones a partir de reconocer que en las sociedades modernas muy pocas cosas funcionan por medio de la violencia física. En estas sociedades, el Estado se guarda para sí el monopolio de la violencia legítima. Esto quiere decir que el único que puede ser legalmente violento y ejercer la violencia física es el Estado. Esto no significa que no existan otras violencias. Lo que significa es que la violencia del Estado es legítima porque es legal. Ocurre bajo ciertos marcos, bajo los parámetros de la ley. Por ejemplo, si robás, el Estado puede castigarte y llevarte preso. El robo es una violencia ilegítima. Ahora, el castigo del Estado, la cárcel, es una forma legítima de violencia. En la vida cotidiana atravesamos situaciones que conllevan una violencia que no vemos o no reconocemos como tal, porque no es una violencia activa, sino que aparece entramada en la práctica social. Ese es un tipo de violencia que llamamos simbólica. Vamos a profundizar en este tema en las próximas clases, pero por ahora basta con reconocer que hay violencias invisibilizadas, naturalizadas, incorporadas a nuestras prácticas y que pasan como parte de lo aceptado. Seguro que se les ocurren un montón de ejemplos. Ahora bien, ¿cómo definía Gramsci la hegemonía? Recordemos una vez más, para Gramsci hay hegemonía cuando un grupo o un sector particular tienen la capacidad de hacer que sus intereses particulares se establezcan como el interés colectivo, o sea, que la mayoría de la comunidad defienda, por ejemplo, los intereses económicos, políticos o la moral de un sector o clase que no es la suya, pero se los apropia como si fueran suyos. Ya lo saben, ya lo repetimos un montón de veces, creemos que hacemos lo que queremos sin que nos obliguen, en libertad. Sabemos que esto no es así. La hegemonía funciona en tanto la internalizamos y reproducimos sin reconocer la construcción. La hegemonía como forma de ejercer el poder es algo en lo que hemos participado todos y todas. Es algo que producimos y reproducimos. El texto de Huergo nos permite comprender de qué manera la hegemonía funciona en la vida cotidiana. Más aún, dice Huergo que nosotras y nosotros somos cómplices de la reproducción de formas de poder que nos oprimen. ¿Cómo es esto? Claro, porque naturalizamos los sentidos comunes, los gustos, los modos de vida. Nosotras, nosotros, nosotres, ahora comprendemos que no son nuestros sentidos comunes, gustos o modos de vida, sino que son los sentidos de la vida que se nos imponen como parte del proceso hegemónico. Atención acá, esto es importante. Cuando decimos nosotras, nosotros, nosotres, nos inscribimos en un colectivo social, no somos cada uno suelto, cada una suelta, sino que somos cada una, cada uno, cada une como parte de la sociedad. Los grupos dominantes generan consensos a través de la educación, el derecho, los partidos políticos, la opinión pública, los medios de comunicación, las iglesias, todas aquellas instituciones que venimos analizando. Y son todas estas instituciones sociales las que producen, circulan, difunden discursos que explican cómo funcionan las cosas y las relaciones sociales. Por esto decimos que la hegemonía construye sentidos. De ahí que para Huergo es importante comprender que la hegemonía existe en el lenguaje y por lo tanto que la hegemonía construye sentidos que luego serán naturalizados y defendidos por las instituciones sociales. El lenguaje es lo que nos permite reconocer y describir nuestra experiencia y por lo tanto, a través del lenguaje podemos valorar e interpretar la realidad. Ojo,
Cuando decimos un lenguaje, no estamos diciendo las palabras. Estamos pensando en discursos, estamos pensando en palabras, acciones y objetos, es decir, lo que decimos, pensamos, imaginamos, pero también lo que hacemos y las cosas. Sin estos discursos no es posible vivir y transitar la realidad. Pensemos un ejemplo que nos ayude a comprender cómo piensa Huergo a partir de la idea de hegemonía. En Gramsci la hegemonía suponía un interés particular, el de un sector que se experimentaba como el de toda la comunidad. Desde esta perspectiva, habrá hegemonía cuando haya un discurso. Reitero, habrá hegemonía cuando haya un discurso, uno solo, un discurso particular que sea experimentado como el único posible. Les propongo que cerremos los ojos y pensemos en el sistema educativo, en el discurso sobre el sistema educativo. Si no falla la prueba, puede fallar, pero casi nunca falla, nos imaginamos una escuela. En esa escuela hay palabras, lo que dicen los manuales, la matemática. Hay una maestra que es una mujer, obvio, haciendo letras cursivas en un pizarrón que es negro-verde. Hay objetos, el pizarrón, la tiza, el timbre, los bancos, los pupitres, guardapolvos. Hay acciones. Esas acciones son quedarse quietos, no se podía correr, se escribía, se hablaba bajito. Bueno, ese es solo un discurso sobre la educación. De hecho, ahora en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, esos elementos se han modificado. Hay muchos otros elementos que formarían un discurso diferente sobre la educación. Sin embargo, hace casi 150 años que hay un discurso sobre la educación que, si bien es solo un discurso, lo vivimos como el único posible. Y ese discurso es hegemónico. Como plantea Marc Angenot, la hegemonía es social porque produce discursivamente a la sociedad como totalidad. No es propiedad de una clase, pero como instituye preeminencias, legitimidades, intereses y valores, naturalmente favorece a quienes están mejor situados para reconocerse en ellas y sacar provecho. Para Huergo es importante estudiar a la sociedad, la identidad y la realidad como espacios donde se cristalizan sentidos que se internalizan y reproducen. Entonces, la construcción de hegemonía involucra no solo discursos, sino también los procesos simbólicos que se hacen sobre esos discursos. O sea, no solo lo que se dice, sino el sentido político, cultural y social de eso que se dijo. Huergo llama a imaginarios de orden al resultado de esos procesos simbólicos. Para él, los imaginarios de orden representan las ideas o premisas de los sectores dominantes, y para ser más efectivos, los imaginarios de orden se articulan con algo que llamamos equivalencias discursivas. Las equivalencias discursivas son conceptos análogos, son palabras análogas que refuerzan, fundamentan y justifican ese imaginario de orden. Ojo, no son sinónimos, no son palabras sinónimas. Las equivalencias discursivas son parte de esa construcción discursiva hegemónica. A ver, vamos a ir a un ejemplo. Hace algunas semanas analizamos el corto Muñecas y lo relacionamos con los textos de Grimson y Caggiano, ¿se acuerdan? Habíamos naturalizado ver como blanco o negro algo que definitivamente no es ni blanco ni negro. La piel es más bien rosada o más bien marrón. Pero además, estos significados terminaban asociados con una serie de características. Esto sucedía en el corto, ¿no? Las niñas y los niños consideraban que cada muñeca podía ser buena, mala, linda o fea en función de su color de piel. O sea, a un ideal imaginario le adjudicaban sentidos, comportamientos, valores. En otras palabras, se aplicaban equivalencias discursivas. Sigamos profundizando en esto, en este ejemplo, ¿no? Para Huergo, la elaboración de equivalencias discursivas implica además establecer significados fijos que determinan cómo se interpretan las relaciones entre conceptos. Es decir, que hay palabras frente a las cuales nuestras relaciones de poder históricas han instalado unos significados que reproducimos como obvios, únicos y naturales. Esto es lo que vimos que sucedió con los niños y las niñas que asociaban como malo al muñeco que reconocían como negro, incluso poniendo en contradicción su propio color de piel. Esto que Huergo llama equivalencias discursivas produce estereotipos. Los estereotipos cumplen una función ideológica en cuanto hacen ver como natural y universal algo que es construido e histórico. Y en este proceso, los medios masivos de comunicación son centrales en la producción, reproducción y circulación de los estereotipos.
Pensar la relación cultura-poder en términos de hegemonía no solo supone pensar cómo actúa la dominación, distribuyendo y reproduciendo discursos, significados, ideologías y prácticas para favorecer a los sectores dominantes, sino que comprender la hegemonía también nos permite reconocer las múltiples maneras en que las personas y los grupos resistimos e impugnamos los significados dominantes y buscamos proteger nuestros propios intereses. Dijimos que Huergo nos pone en el lugar de cómplices en tanto reproducimos las formas de la hegemonía. Ahora bien, su texto nos sacude, nos provoca, nos hace una invitación a reconocer esos discursos y prácticas para desnaturalizarlos y romper con los sentidos hegemónicos. Huergo entonces nos hace una enorme provocación. ¿La seguimos en la próxima clase? Este es un podcast de prácticas culturales en el Instituto de Estudios Iniciales de la UNAG. Este audio fue grabado por el equipo de audioguías de prácticas culturales.